Muy bien, alumnos, buen día. Vamos a trabajar el día de hoy lo que se llama vectores. Dice que un vector representa gráficamente por un segmento rectilíneo orientado que tiene magnitud, dirección y sentido. Ese es el concepto de vector. Es un segmento rectilíneo orientado. Aquí tenemos este segmento, mira, este es un vector, ¿ves? Un segmento dice una parte, segmento es una parte. Un segmento rectilíneo, línea recta, de la línea recta, orientado. Este vector, partimos de A hasta B, donde A sigue el nombre de punto inicial y B, donde está la flechita, se llama punto final. Entonces, cuando hablemos de vectores, vamos a hablar de, que este vector es el vector AB. Si le coloco una flechita, la flechita siempre va a ir hacia este lado, miren. Acá, por ejemplo, el vector A, o el vector B, o el vector C, hacia ese lado. No puede ir así, ¿ves? No puede ir así. Así no puede ir. Puede ser el vector A, el vector B, el vector D, cualquier vector. Bien, tenemos punto inicial y punto final. También tenemos otro vector en distinta posición, miren. El vector no puede solamente en esta posición. Puede ir de esta forma también. Puede ir de esta forma también. Posición que puede ir el vector ahí. Ahora, por ejemplo, tenemos acá en este vector, tenemos el punto inicial y el punto final, igual que este de acá, ¿ven? Distinta posición. Un viaje dice de 100 millas al norte. Tenemos 100 millas al norte, mira. En el plano geográfico tenemos norte, sur, este y oeste ahí. Entonces, vamos a ver ahora qué representa este 100 en el vector. Tenemos los elementos del vector. Tenemos tres elementos del vector: el módulo, la dirección y el sentido. Son los tres elementos que vamos a trabajar con los vectores. En la definición de vector aparece acá, ¿ves? La magnitud, la dirección y el sentido. Cuando hablamos de módulo estamos hablando de magnitud. Magnitud o tamaño, dice. ¿Qué es módulo? Es el tamaño o magnitud del vector. Por ejemplo, acá tenemos el vector A, con la flechita acá, en la parte de arriba. Tenemos el módulo. En este caso puede ser 20 unidades, puede ser 100 unidades, lo que sea ahí. Ya sea newton, ya sea kilómetros por hora, si estamos hablando de fuerza, de velocidad, cualquier tenemos ahí. Ahora, la dirección es la orientación del vector. Aquí tenemos este vector, tenemos 35 grados. La orientación siempre va a ir, o sea, en este caso el ángulo es de 35 grados, ¿ves? Que va desde la parte positiva del eje X hacia donde tenemos el vector acá. Puede ser también, puede ser este vector acá, ¿ves? El vector acá. Tenemos acá el vector. Ya tenemos el de 35 grados. Este vector puede ser tenemos X, tenemos Y. Este vector siempre parte del origen. Parte del origen el vector. Entonces, y tenemos acá, mira. Partimos de acá. Del eje X, miren, hacia el vector que tenemos acá. Aquí tenemos un aproximado de hasta acá 90, vamos a leer 45 acá. El ángulo es de
no, 135 grados. 90 hacia acá, y aquí 90, y ahí sacamos la mitad. 90 más 45 es igual a 135 grados ahí. 90 más, ahí tenemos, 135 grados, que tiene la orientación que tiene este vector, es la dirección que tiene el vector, ¿ves? O sea, la orientación, en este caso sería 135 grados ahí. Ahora nos queda el sentido, dice. Se representa por la cabeza de flecha. Entonces aquí tenemos la cabeza de flecha, miren. Aquí tenemos el plano geográfico, norte, sur, este y oeste. ¿Hacia dónde tiende la cabeza de flecha? Aquí es el norte y aquí es el este, miren. Entonces sería noreste, ¿ves? Noreste. Hacia ahí tiene el sentido que tiene la flecha, que tiene el vector, ¿ves? El vector va en sentido noreste. Ahora tenemos, ¿qué sentido tiene este? Aquí tenemos norte, sur, este y oeste. Sentido geográfico. Entonces acá es el norte. Norte. Acá es el oeste. Sería noroeste. Entonces el sentido es noroeste ahí. Bien. Vamos a ver aquí lo que es la magnitud del vector. La magnitud del vector. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Entonces, la magnitud puede ser escalar y vectorial. La magnitud puede ser escalar y vectorial. Entonces, la magnitud de escalar queda completamente definido por un número y una unidad de medida. Por un número y una unidad de medida. ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Por ejemplo, la distancia. Una de ellas es la distancia. La distancia puede ser de 100 metros. Podemos hablar también del tiempo. Tiempo 35 segundos. Ya son medidas de escalar, tiempo, ponemos área. Podemos hablar de 100 metros cuadrados. Todos esos solamente tienen un número. La distancia son 100 metros, un número y una unidad de medida. 35 es el número y los segundos es la unidad de medida. 100 es el área. 100 es el número y la medida son metros cuadrados. También tenemos otras. ¿Cómo sería entonces la cantidad vectorial?
La cantidad vectorial tiene, aquí lo tenemos, ¿eh? Tiene magnitud dirección y sentido. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá. Entre la distancia para que tengamos bien. Esto es una nosotros tenemos acá la distancia y el desplazamiento. Partimos de acá. Esto es una distancia. El recorrido se llama distancia. Ese recorrido que hizo bien. Podemos ver que aquí tenemos, vamos a llamar este S1 y a esto S2. Miren. S1 y S2 se llama distancia. La distancia es una magnitud escalar, la distancia. S1 y S2 es una distancia. Le vamos a llamar a esto D1 D1 D2 y le vamos a llamar D. Entonces D1 y D2, que sería aquí ya sería un vector. Miren. A esto se llama desplazamiento. D1 se llama desplazamiento, y todo aquello que es desplazamiento es un vector. La D significa desplazamiento. Esta D es un desplazamiento acá. Miren. Este es un vector ahí. Entonces tenemos dos vectores. D1 y D2 son dos vectores. Y esto se llama desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una cantidad vectorial y el escalar, la escalar es una unidad. Es una unidad es una magnitud escalar. El vectorial de la magnitud que tenemos escalar,
que es la distancia, o sea, el recorrido que hizo esa persona. Entonces ya, esto es un vector, mira. De aquí a acá es un vector, de aquí a acá. ¿Cuál es el desplazamiento que hizo esta persona? Desde este punto inicial hasta acá de 1, de aquí hasta acá es de 2. Y el desplazamiento sería del punto inicial hasta acá. O se llama desplazamiento y esto se llama distancia. Miren, la distancia es el recorrido que hizo la persona hasta acá.